estamos en esta serie siendo buenos administradores de los misterios de Dios. Te invito a que vayas a 1 Corintios capítulo 4, 1 al 2. Ahí es donde hemos estado. Y te decía la semana pasada, si no te aprendes en estas semanas estos dos versículos, creo que nunca te los vas a aprender. Los hemos estado leyendo y esta es la quinta vez. Estamos en el quinto misterio, vamos a estudiar ahora. La quinta vez que estudiamos y vemos estos mismos versículos. ¿Te parece si los leemos? Y dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder una vez más llegar, Padre Celestial, a los hogares de mis hermanos, mi Dios. Quizás algunos ni en el hogar están, Señor, y están en otros lugares. Sé que algunos, Padre, saliendo del trabajo les agarra la transmisión o haciendo algo. Y es ahí donde la tecnología nos favorece, Señor, porque por medio de un teléfono, Padre, se puede conectar y ellos pueden ver, Padre Celestial. Algunos, sé de algunos que aún en camino, en el carro, allí vienen escuchando la enseñanza, Señor. Y Padre, te damos las gracias, te damos la gloria y la honra a ti que te la mereces. Y queremos, Padre Celestial, continuar, queremos aprender en esta tarde. Enséñanos, ministra la vida de cada uno, límpianos de todo lo malo que hemos dicho y hecho, y enséñanos, Señor. Y Padre, gracias por tu cuidado, por tu protección, Señor. Sabemos que en Cristo estamos seguros, mi Dios. Y Padre Celestial, pedirte, mi Dios, por mi hermano Agustín, porque tú sigas obrando en la salud de mi hermano, Señor, sigas sanándole, Padre Celestial. Te pido por Ruquidalia, mi cuñada, por mi suegra, porque tú sigas obrando. Gracias, Señor, porque toda esta semana ha sido una semana de mejoría, Padre Celestial, y ellos están muy bien, Señor. Y Padre, sigue obrando por la familia de su hermano Wilber Villalobos, Padre Celestial, sigue obrando en la recuperación, mi Dios. También por mi hermano Agustín, Señor, que tú puedas estar obrando, sanando a mi hermano, mi Dios. Y gracias porque tú has estado escuchando y mi hermano cada vez está mejor, Señor. Y así otros, Padre Celestial, les ponemos, Señor, les recordamos, tú sabes quiénes son y pedimos porque seas tú obrando y permitiéndoles, mi Dios, el poder, Padre Celestial, encontrar sanidad en medio de todo esto, Señor, por nuestros gobernantes, porque tú obres y les ayudas a ponerse de acuerdo, Padre Celestial, en medio de todo esto, y por nosotros, Señor, para que nos cuidemos, mi Dios. Padre, enséñanos, ministranos en esta tarde, Padre Celestial, y queremos recibir esa palabra como palabra tuya, palabra de Dios, Señor. Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Siendo buenos administradores de los misterios de Dios. Y hemos estudiado hasta el momento cuatro de los 7 misterios. Hemos aprendido, ¿verdad?, acerca del misterio de la piedad, misterio de Cristo en nosotros, misterio de nosotros en Cristo. La semana pasada aprendimos el misterio del arrebatamiento y en esta tarde vamos a aprender el quinto misterio, que es el misterio del endurecimiento de Israel. Y nos van restando dos, que es el misterio de la iniquidad y el misterio de Babilonia la Grande, que vamos a ver Dios mediante, si Jesús no ha venido, las próximas 2 semanas que vienen. Así que ahora nos vamos al quinto misterio y te invito a que vayas a Romanos capítulo 11, versículo 25. Te he venido diciendo que el propósito de estudiar todo esto ha sido que nos podamos dar cuenta dónde está cada uno de estos misterios, cada uno de ellos. Y hemos aprendido que el misterio de la piedad está en 1 Timoteo 3, ¿te acuerdas? El segundo misterio está en Colosenses capítulo 1, el tercer misterio de nosotros en Cristo está en Efesios capítulo 3, el misterio del arrebatamiento, como aprendimos la semana pasada, está en 1 Corintios capítulo 15, y este misterio que vamos a estudiar, el quinto del endurecimiento de Israel, está en Romanos capítulo 11, porque lo que buscamos es que tú sepas identificar, porque somos buenos, tenemos que ser buenos administradores, y se nos requiere que podamos ser hallados fiel, que podamos tener una buena mayordomía en cuanto a ellos. Así que tenemos que saber dónde están y saber un poco de cada uno de ellos, al menos. Dios mediante, en el futuro vamos a ir ahondando en cada uno de estos misterios, y te digo, vamos a aprender muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque Dios directamente dice que somos administradores de ellos. Dice Romanos capítulo 11, versículo 25. Lo leemos y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus
pecados. Así que lo que tenemos acá es el quinto misterio. Aquí en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27. Aquí encontramos. Ahora, ¿en qué consiste este misterio? ¿Qué tiene que ver? Y te doy una pequeña reseña que este misterio tiene que ver con la nación de Israel. Y tiene que ver con que la nación de Israel está endurecida por el momento, en parte, por el momento, pero luego todo Israel va a ser salvo. En eso consiste este misterio. Tiene que ver específicamente con la nación de Israel y que en el momento está endurecida en parte, pero que luego Israel va a ser salva, va a ser salva. Ahora, para entender un poco, fíjate este misterio, tenemos que ver un poquito de la historia de Israel. Tenemos que entender, ¿verdad?, cuándo comenzó y todo esto. Y yo te invito a que vayamos a Génesis. Génesis capítulo 12, versículo 1. Porque para entender un poco de Israel, fíjate, esto de que está endurecida, vamos al inicio y rápidamente yo quiero llevarte, pero leer acá, ¿verdad?, unos pasajes, dos pasajes del Antiguo Testamento, luego nos vamos al Nuevo, para tener un poco de idea, tener un poco de conocimiento, recordar un poco de la historia de Israel. Y aquí en Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aquí encontramos ese pacto que Dios hizo con Abraham, fíjate, ahí, ¿verdad?, está haciendo y le está dando, no le está haciendo algo incondicional con él, porque aquí en este versículo 2 le está diciendo que va a hacer de él, ¿verdad?, y su descendencia, ya entendemos eso. Haré de ti una nación grande, te voy a bendecir, le dice, te voy a engrandecer y vas a ser bendición. Así, de forma incondicional, Abraham no tenía que hacer nada, y estas cuatro cosas iban a ser una realidad. Versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Acá lo que encontramos es el comienzo de la nación de Israel. Y como te decía, ¿verdad?, esos cuatro verbos, haré, te bendeciré, te engrandeceré y serás, están dados de una forma incondicional. Abraham no tenía que hacer nada. Entonces lo que vemos acá es el inicio de la nación de Israel. Así comienza todo en Abraham. Luego Dios cambia el nombre a Abraham. ¿Se acuerdan? Viene, ¿verdad?, y le hace caso un poquito a la esposa, a Abraham, y comete un error y tiene algo que ver con Agar, y nace su primer hijo. Dios ya le había dado una promesa que iba a tener un hijo y que iba a ser grande, una nación grande. Pero aquí quizás nos pasa algo ahí, ¿verdad? Y quizás hay que aprender un poquito, saber, tener mucha sabiduría cuando uno le hace caso a la esposa y cuando no. Y aquí Abraham comete el pequeño gran error de hacer caso, y sale Ismael, a efectos que hasta el día de hoy los estamos viendo. No me quiero ir por ahí, pero luego a los años nace Isaac, que ese es el hijo de la promesa. Nace Isaac. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacobo, y Dios, ¿verdad?, se va por el lado de Jacob, puesto que Esaú desprecia, ¿verdad?, la primogenitura, no quiere nada. Entonces Jacob tiene los 12 patriarcas, y el libro de Génesis termina enseñándonos que Jacob, que anteriormente ya se le había cambiado el nombre a Israel, y luego ellos se llamaron los hijos de Israel, pues Jacob, ¿verdad?, pasó a ser Israel. Los hijos de Israel descienden a Egipto y pasan ahí alrededor de 400 años. Pero lo que encontramos, ve conmigo a Éxodo capítulo 19, fíjate, en Éxodo capítulo 19 encontramos el pacto que Dios hace con la nación de Israel. Ellos ahora sí son la nación de Israel. Y aquí en Éxodo 19, versículo 4. Versículo 4, mira lo que dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Mira, algo distinto a lo que dijo Abraham. Acá, ¿verdad?, vemos condiciones en ese pacto. Versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Eso de ser el especial tesoro de Dios dependía de que si ellos oían la voz de Dios, dependía si ellos guardaban el pacto, ¿verdad? Y luego continúa diciendo: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
hijos de Israel, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, dice el 6, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, lo volví a leer acá, creo yo. Entonces, siguiendo, está un poquito falta la calor quizás acá, ¿verdad? Pero siguiendo, ¿qué es lo que te estoy mostrando acá? Que ya la nación de Israel establecida allí en Egipto, saliendo de ahí, Dios se encuentra con ellos y hace un pacto con ellos. Tenía condiciones, ellos tenían que oír la voz de Dios y ellos tenían que obedecer los requerimientos que le estaba dando al pacto. Pero viene Dios, ¿verdad? Y sí continúan, y tú sabes la historia acá. Y aquí te la resumo toda, ¿verdad? Porque lo que ocurre es que el pueblo, en vez de cumplir el pacto y vivir en obediencia a Dios, vive en desobediencia a Dios. Entra Josué, ¿verdad? Tú lees el libro de Josué y encuentras a un pueblo en obediencia, pero llegas al libro de los jueces y encuentras un pueblo en desobediencia, un pueblo que no quiere nada con Dios, en un círculo vicioso, bien con Dios, mal con Dios, bien con Dios, mal con Dios, hasta que aparece David. Ya cuando David aparece, las cosas empiezan a cambiar y el pueblo se empieza a mantener en el camino, empieza, ¿verdad?, a caminar, a andar con Dios. Luego sale Salomón y todo bien, pero al final de Salomón las cosas no están yendo bien, muere Salomón y empiezan todos los reyes y ahí la cosa cambia. El pueblo, el reino de Israel empieza a caer, hay una división, las tribus del norte, las tribus del sur y todo, pero caen en desobediencia al grado que Dios tiene que sacarlo. Saca primero a las 10 tribus del norte, los esparce por medio de Asiria, luego llega a Babilonia y se lleva a las otras 2 tribus. Entonces, luego pasan 70 años y los judíos, aparte de Jerusalén, esos regresan a su tierra 70 años después y a construir. Y ahí empiezan nuestros libros de Esdras, Nehemías, ¿se acuerdan? Empiezan ellos a construir, construyen el templo, construyen los muros. Ahí aparecen las profecías de Zacarías, de Ageo, Zacarías, y luego aparece en nuestra Biblia tenemos a Malaquías. Es la última profecía que tenemos del Antiguo Testamento. Luego, después de lo que nos encontramos en Malaquías, encontramos a Dios callado por 400 años. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba guardando el pacto de Dios. Porque el pueblo había estado viviendo en desobediencia. Hasta que aparece un hombre diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya sabes quién lo dijo? ¿Sabe? Juan el Bautista aparece, porque al poco aparece nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan venía como un mensajero antes preparando el camino, pero aparece nuestro Señor Jesucristo y él empieza a hacer la buena obra. Pero lo que ocurre es que el pueblo rechaza a Jesús, y tú sabes perfectamente la historia. Le llevan a la cruz del Calvario, le matan, pero al tercer día Jesús resucita. Jesús resucita. No obstante, la misericordia de Dios siempre se puede ver, porque en Hechos, fíjese, en Hechos capítulo 3, versículo 19, hay un nuevo ofrecimiento para el pueblo de Israel. Y lo que yo te estoy mostrando es cómo Dios ha venido obrando en la nación de Israel, pero la nación de Israel siempre le ha dado la espalda a Dios, siempre, casi siempre, quizás que podría decirlo de esta manera, casi siempre. Y aquí en Hechos, todavía estaba en Lucas, me había quedado yo. Hechos capítulo 3, versículo 19. Mira lo que dice, 3:19. Así que le dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de su santo profeta, que han sido desde tiempos antiguos. ¿Qué obtenemos acá? Lo que vemos acá es un nuevo ofrecimiento con el pueblo de Israel. Ellos han venido rechazando a Dios, se han venido apartando de Él, pero Dios en su gracia siempre ha venido dando oportunidades. Y acá, después de haber crucificado a Jesús haber resucitado al tercer día y haber pasado un lapso de tiempo, hay un nuevo acercamiento de parte de Dios y les invita a que ellos se arrepientan, a que se conviertan y que Jesús pueda ser enviado. Pero ¿qué ocurre? Lo que encontramos en Hechos capítulo 7 es que el pueblo rechaza una vez más a Dios, y lo vemos en la persona de Esteban, el mártir, cómo le apedrean, cómo le rechazan, y desde ese momento hay un cambio de Dios. Uno lee el libro de los Hechos y vemos de que Dios cambia y se va a los gentiles, y esto es bien importante, fíjate, saberlo. Vámonos a Hechos capítulo 28 ya para hacer esta breve historia de Israel. Acá terminando Hechos, mira, Hechos capítulo 28.
el apóstol Pablo ya está encarcelado. ¿Te acuerdas? La forma de Pablo de ir es que siempre iba a los judíos y luego iba a los gentiles, así predicaba. Pero acá vemos que dice Hechos 28:28, saber pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. El libro de los Hechos termina diciéndonos algo, que los judíos se fueron. O sea, le dieron la espalda a Dios. Le dieron la espalda a Dios. Y esto, fíjate, el entender esto y ver un poco de la cronología, ver la historia de Israel, encontramos ahí en Hechos al pueblo dejando a Dios. Se van al testimonio del hombre, del siervo que Dios había mandado. Ese hombre grande delante de Dios como fue el apóstol Pablo, grande quizá delante de nosotros. Uno envidia la vida de este hombre, cómo se entregó y cómo al final, ¿verdad? Una vida ejemplar. Pero encontramos diciendo al pueblo, los judíos diciendo, se fueron, dijeron no. Pero algo interesante acá es que Pablo dice, ¿verdad?, que esta salvación es enviada a los gentiles. Y esto lo vamos a ver un poquito quizás más ahí si el tiempo nos alcanza. Ahora, fíjate, el pueblo de Israel acá lo que lo encontramos es rechazando. Entonces lo que ocurre es que Dios se enfoca en los gentiles y empieza a pregonar el evangelio. Y ya lo hemos venido viendo en el libro de los Hechos, como el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles y cómo el evangelio era abrazado por aquellas personas que no eran israelitas. Esos son los gentiles, personas que no pertenecían a la nación de Israel, porque los israelitas lo habían rechazado. A esto, fíjate, esto ha dado origen a una falsa enseñanza. Y es que muchos enseñan de que Dios ya desechó a Israel, puesto que como te he venido medio así, ahí parafraseando, diciendo la historia y cómo ellos se fueron y dejaron a Dios, nació esa falsa enseñanza de que muchos, ¿verdad? Que enseñan de que Dios ya desechó a Israel y que todas las promesas de Israel ahora son de la iglesia. Pero esto es una herejía y por lo tanto falso. Es mentira de que Dios ya desechó totalmente a Israel y ya vamos a ver. Te voy a explicar, y de eso tiene que ver un poco el misterio. Dios no lo ha desechado. Y es mentira que las promesas de Israel ahora son parte de la iglesia. Eso es falso y esto es una herejía. Y quizás tú lo has escuchado. Y de aquí han salido muchas falsas enseñanzas de este pensamiento, de esto, ¿verdad? De decir, Dios ya desechó a Israel, ya Dios no tiene nada que ver con Israel, ahora Dios está tratando con la iglesia, todas las promesas han pasado a la iglesia. Y no, eso es. Cuidado con esto, porque esto ha dado origen a muchos desvaríos, a muchas enseñanzas que se han introducido en la iglesia, donde se apropian de promesas que no tienen nada que ver con nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, sino que tienen que ver con Israel. Ahora, no me voy tanto por ahí, mucho que decir al respecto, muchas falsas enseñanzas, doctrinas que señalar quizás ahí, pero yo quiero que volvamos, fíjate. Volvamos acá a Romanos capítulo 11, porque no te he mencionado, solo me he ido y he estado en esto de la historia de Israel, pero quería ponerte en contexto para que tú más o menos tuvieras una idea en qué consiste este misterio. Y volviendo aquí a Romanos capítulo 11, versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Lo primero que se nos dice es de que Dios no quiere que nosotros podamos ser ignorantes en cuanto a este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y el propósito para el cual Dios no quiere que nosotros podamos ignorar, seamos ignorantes en cuanto a este misterio que tiene que ver con la nación de Israel, es para que nosotros no caigamos en la trampa de volvernos personas arrogantes. Es decir, ¿verdad? De que podamos ver, y en el contexto te lo viene diciendo, fíjate, no tenemos tiempo para ir ahí. El contexto viene señalando de Israel, diciendo, de hecho, fíjate, aquí antes te lo menciono acá, capítulos 9, 10 y 11 de Romanos son exclusivamente hablando exclusivamente de la nación de Israel. Capítulo 9 nos habla del pasado de Israel. Capítulo 10 nos habla del presente de Israel, lo que está sucediendo ahora. Pero capítulo 11 nos habla del futuro. Y ahí es donde estamos. Porque esto, lo que vamos a ver en unos instantes, lo que estamos viendo, mejor dicho, tiene que ver con el futuro. Y en el contexto lo que Dios viene estableciendo es de que Dios agarró el olivo. Ellos son de los naturales,
pero nosotros que éramos silvestres fuimos injertados en el buen olivo. Y dice, cuidado con los gentiles, dice, no sean arrogantes en cuanto a ellos, no estén viendo de menos a los judíos. Dios realmente no los ha desechado. Entonces Dios no quiere que seamos ignorantes en el hecho de que Dios realmente no ha desechado totalmente a los judíos. Más bien los ha endurecido para que pueda entrar la plenitud de los gentiles. Puede entrar la plenitud de los gentiles. Entonces acá se nos instruye a que no ignoremos para que no caigamos en arrogancia. En arrogancia en cuanto a vosotros mismos. Y luego continúa el versículo diciéndonos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y en eso tiene que ver este misterio, que en la actualidad, desde allá Hechos 28 lo que hemos visto, y anteriormente quizás ya veníamos viendo, es una dureza de corazón del pueblo, que el pueblo no aceptó el evangelio de Jesucristo. En parte, ¿por qué? Porque muchos judíos sí han abrazado la fe del evangelio, muchos han creído de que Jesús el Salvador, pero una minoría, la gran mayoría de judíos, ellos no aceptan a Jesús como el Salvador, como su Mesías. Entonces, pero ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo va a durar eso? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta este endurecimiento va a durar hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y esto habla de cuando se complete el número que vamos a integrar la iglesia. La plenitud de los gentiles tiene que ver con esto de que se pueda llenar todo el número que debe de tener toda la iglesia universal. Lo que aprendimos hace un par de semanas de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Dios tiene un número y va a entrar la plenitud de los gentiles. Cuando llegue y se complete todo esto, el endurecimiento que el pueblo de Israel tiene va a desaparecer. Y fíjate, aquí aprovecho para compartirte dos frases similares. Y aquí se estaba hablando de la plenitud de los gentiles y la tenemos acá. Ahí al final del versículo 25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero hay otra frase similar que tiene que ver con los tiempos de los gentiles. La plenitud de los gentiles y el tiempo de los gentiles. Son dos frases que aparecen única vez, ¿verdad? La plenitud de los gentiles aparece en Romanos, como estamos viendo, pero el tiempo de los gentiles aparece en Lucas. Lucas capítulo 21 al 24. Y te lo leo y dice, mira, Lucas 21, 24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Y qué está hablando en el contexto acá? Viene hablando del pueblo de Israel, está hablando del tiempo futuro. Y lo que le está diciendo es de que van a caer a filo de espada. ¿Quiénes? Los israelitas. Van a ser llevados cautivos a todas las naciones. Los israelitas. Y Jerusalén dice que va a ser hollada por los gentiles, por las naciones. Y esto lo vemos allá en Apocalipsis capítulo 11. Los primeros versículos encontramos de que Jerusalén es hollada por los gentiles. Es pisoteada por los gentiles. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Habla del tiempo de los gentiles. Romanos habla de la plenitud de los gentiles, pero los tiempos de los gentiles es otra cosa. ¿A qué se refiere? Y el tiempo de los gentiles abarca un tiempo desde el año 606 a.C. hasta la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Todo ese tiempo, desde el año 606 hasta la segunda venida. ¿Te acuerdas? Allá en Daniel capítulo 2 no tenemos el tiempo, pero Nabucodonosor tiene un sueño, ve una gran estatua que es de oro, de plata, de bronce, de hierro y barro. ¿Te acuerdas de esto? Y todo. Y lo que Daniel interpreta este sueño y le dice que lo que Dios ha hecho es revelarle los imperios que van a venir. Y le dice a Nabucodonosor que él es la cabeza de oro, porque todo comenzó con el reino de Babilonia. Luego, ¿verdad? El reino de plata tenía que ver con los medos y los persas. El reino de bronce, la parte de bronce tenía que ver con los griegos, y la parte que era de hierro y de barro tenía que ver con el imperio romano. 4 imperios. Y luego más ahí en Daniel nos habla, ¿verdad? Y nos enseña acerca también de estos 4. Mucho profecía ahí en Daniel, pero de esto está hablando. Nos habla del tiempo de los gentiles y habla de cuando Nabucodonosor llega a Jerusalén, la conquista y destruye la nación. Allí comienza el tiempo de los gentiles. Y va a terminar
Como te decía, hasta que Jesús venga. Porque volviendo a Daniel capítulo 2, al final dice que va a haber una piedra que va a salir y esa piedra va a desmenuzar, va a destruir completamente esa estatua que es de oro, plata, de bronce, de hierro y barro. La va a destruir y esa piedra dice que se va a convertir en un gran monte, que tiene que ver con el monte, es un cuadro del reino, de un reino eterno que no va a tener fin. ¿A qué te suena esto? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién es la piedra? Jesús. Ahora, todo eso abarca el tiempo de los gentiles. Ahora, quise hacerte mención en cuanto a ello porque muchos, ¿verdad? He leído que a veces he escuchado algunos plenitud de los gentiles, tiempo de los gentiles lo asemejan y al final tiene una cierta similitud. Pero la plenitud de los gentiles tiene que ver más bien con nosotros, los gentiles recibiendo a Cristo Jesús. Una vez que se complete esto, el endurecimiento de Israel va a terminar, porque tú y yo, como aprendimos la semana pasada, nos habremos ido de acá de la tierra al cielo. Nos vamos a haber ido en el rapto, en el arrebatamiento, y vamos a estar con el Señor. Ahora, pero el tiempo de los gentiles va a terminar hasta que Jesús pueda venir. Ahora, te he compartido varias cosas acá y haciendo como un breve resumen. ¿Qué nos enseña este misterio? ¿Qué nos enseña? Acá, número 1, Israel está endurecido en parte. Está endurecido y ya te traté de establecer así rápidamente debido a la desobediencia. Dios lo endureció y así eso dio lugar a que los gentiles pudieran venir. Y eso lo dice el 2. Mira, cuando se complete el número de gentiles que compone la iglesia, Israel dejará de estar endurecido. Va a dejar de estar endurecido. Volvamos, bueno, aquí estamos en Romanos todavía. Romanos, fíjate, Romanos capítulo 11, 26 dice: y luego todo Israel será salvo como está escrito. Ya vamos a volver a todo Israel será salvo. Pero quiero continuar leyendo. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esta es una profecía de Isaías 59. No vamos a ir ahí, pero el libertador, tú sabes quién es, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que va a apartar la impiedad, el pecado de Jacob que es Israel. Pero mira versículo 27: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Te he hablado casi de 3 pactos: con Abraham, el de la ley allá en Éxodo, pero Dios aquí está prometiendo un nuevo pacto con la nación de Israel, y en ese pacto Él va a quitar los pecados. Dice Jeremías, fíjate, vamos a Jeremías capítulo 31, 33 al 34, y dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Te acuerdas? ¿Qué significa aquellos días? Hemos aprendido en Discipulado 2 que tiene que ver con la tribulación. Aquellos días es algo sinónimo, una frase sinónima de la gran tribulación. Después de aquellos días, es decir, en el milenio, ¿verdad? Lo que continúa, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué es lo que encontramos acá? Un nuevo pacto, ¿verdad? En donde todos van a conocer a nuestro Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Lo hizo con Abraham incondicional, hizo el de la ley condicional, pero aquí vemos un nuevo pacto con el pueblo en respuesta a eso que el pueblo va a buscar de nuevo a su Dios, y Dios va a hacer ese pacto con ellos en donde nadie va a tener necesidad. Conoce a Dios porque todos le van a conocer. Eso es lo que está diciendo acá. Te dije, ¿verdad? En el versículo 26: y luego todo Israel será salvo. Ahora esta frase, todo Israel, fíjate, han habido, yo he escuchado a muchos decir de que toda la nación ahorita, si tú ves, Israel es una ciudad, un país bastante tecnológico. De hecho, ayer por la noche estaba leyendo todos los logros. Fíjate, el 25% de los premios Nobel. ¿Quiénes crees que son? Israelitas. Una serie de cosas de sus logros que los israelitas, ellos alrededor del mundo han hecho tantas cosas. Israel es un país grande, realmente, un país grande. Así está la nación, pero tristemente todos ellos no se van a salvar, porque hay una profecía aquí en Zacarías capítulo 13, Zacarías 13:8, fíjate lo que dice: y acontecerá en toda la tierra,
todo el planeta, toda la tierra, no. En el contexto viene hablando de la tierra de Israel. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. Es decir, de 3, 2 van a ser cortadas, van a perecer. Eso es lo que está diciendo acá. Serán cortadas de ella, en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré, dice el 9, meteré en el fuego a la tercera parte y lo fundiré como se funde la plata y lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Quién va a decir eso? Jacob, Israel. Israel va a responder, Dios les va a ver y decir, pueblo mío. ¿Por qué? Porque van a dejar de ser endurecidos y van a ser restaurados. Leímos ahí en Hechos, hasta el tiempo de la restauración, van a ser restaurados ellos. Acá lo que vemos es que Dios les va a reconocer como pueblo una vez más y ellos van a decir, Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. Pero ¿a quién crees que le van a decir Jehová es mi Dios? A Jesús. Ellos van a entender que Jesús, el que crucificaron hace 2000 años, es Jehová, es Dios. Y van a decir, ese es mi Dios. Él es mi Dios. Entonces vemos que todo Israel, ese todo es limitado y se limita a una parte de 3. Porque 2 partes se van a perder. Imagínate, Israel lo que le espera según las profecías es algo terrible, en donde 2 partes se van a perder y solo una parte va a poder salvarse, pero se va a salvar y van a volver a ser el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, y Dios les va a reconocer como ellos, y ellos van a reconocer a Dios como su Dios. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? Y siento que he hablado bastante, fíjate. Pero ¿qué hemos aprendido? Número 1, hemos aprendido que las promesas de la iglesia son una y las de Israel otras. Eso es bien importante, tener esa diferencia. Tener la diferencia en que hay promesas para Israel y hay promesas para la iglesia. ¿Ya has oído del falso evangelio de la prosperidad? ¿De dónde crees que ha salido? De versículos que tienen que ver con la nación de Israel. Allí ha dado su origen, que se los aplican a ellos. Dios le ha prometido a Israel la tierra y Dios va a cumplir cada una de esas promesas. Uno va a los profetas mayores, menores, y hay tantas promesas que Dios no las ha cumplido y las va a cumplir en el futuro, en el milenio. Dios no miente, Dios cumple sus promesas. Pero han venido muchos de la iglesia y se han apropiado pensando que Israel ya fue desechado. Dios ha aprendido que no, está endurecido en parte. Pero luego que entre la plenitud de los gentiles, todo va a cambiar. Entonces, las promesas de la iglesia son una, las de Israel son otras. Número 2, hemos aprendido que Dios volverá a tratar con Israel y cumplirá todas las promesas que ha hecho en relación a su tierra. Ya te lo mencioné acá, ¿verdad? Me adelanté un poquito. Pero en tercer lugar, debemos de orar por Israel. Y es algo que te lo había dicho, pero lo he dejado acá y lo he incluido, porque es algo que quiero dejarte acá, a que oremos por la nación de Israel. Hermanos, quizás estamos en los últimos días acá en la tierra. Quizás Jesús va y puede venir mientras nosotros estemos vivos. ¿Se acuerdan? Vimos la semana pasada que Pablo vivía pensando, Jesús viene, y él se incluía dentro de los vivos. Y yo creo que si él vivía así, ¿cuánto más nosotros? Y estamos viendo cómo todo esto ha cambiado. Y estamos viendo todo esto. Estaba leyendo entre la semana, ¿verdad? Un chat de un grupo que tenemos de unos hermanos que estudiamos, algunos compartiendo. Estaba leyendo ayer o antier un listado de realmente mensajes, no los había visto todos, pero compartiendo, ¿verdad? Entre semana, virus por allá, que ha salido por allá, unas cosas que son peor que lo que estamos viviendo. Y solo, ¿sabes qué pienso? Jesús está por venir. Jesús está por venir. Es decir, que la restauración de Israel está cerca. Entonces, ¿qué debemos de hacer tú y yo? Debemos de orar por la conversión de los israelitas ahorita para que vengan a ser parte de la iglesia. Ahora, mira, en América hay muchos israelitas. Hay muchos descendientes de los judíos. Tú y yo podemos tener acceso a ellos y podemos compartir el evangelio. Oremos por la conversión de ellos, pero también oremos, ¿verdad?, por el cumplimiento del plan de Dios para con ellos. Estemos orando para que sea Dios obrando. Y voy terminando con Salmo 122:6. ¿Te acuerdas de este pasaje que dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios? Versículo 5 del Salmo 125, la parte final, por eso he puesto 5 sea ahí, mira: paz sea sobre Israel. Paz sea sobre Israel. ¿Qué debemos de hacer tú y yo? Orar
orar por la nación de Israel. Yo quiero darte un desafío para cerrar en esta tarde. Y el desafío es a tener gratitud hacia Dios por la salvación de los gentiles a través de Jesús. Debemos de estar agradecidos porque nosotros siendo gentiles, no el pueblo de Dios Israel, no siendo parte de ellos, pero Dios se apiadó de nosotros y hemos entrado. Y cuando la plenitud de los gentiles entre, el endurecimiento de Israel va a desaparecer. Por eso te desafío también, o Dios nos desafía, a que oremos por la restauración y salvación de la nación de Israel. Incluyamos en nuestras peticiones, hermanos, e intercedamos por Israel, el pueblo de Dios, que Dios no lo ha desechado como hemos tratado así de manera rápida a ver, sino más bien Dios lo ha endurecido para que la plenitud de los gentiles entre. Una vez se complete eso, Dios va a volver a tratar con su pueblo y les va a reconocer como su pueblo, y ellos van a reconocer a Jesús como su Mesías. Como su Mesías. Querido amigo, tú que estás ahí escuchando, ¿eres tú parte del pueblo de Dios? Porque déjame decirte, tú eres un gentil si no eres israelita. Puede ser que algún israelita pueda estar oyendo, pero sea cual sea el caso, déjame decirte, israelita o gentil tiene la misma oportunidad de salvación. Una salvación que solamente se encuentra a través del Mesías, Cristo Jesús. Y por esa razón Cristo vino hace 2000 años a morir en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó, dice el apóstol Pablo en Romanos, para nuestra justificación, para nuestra salvación. Y hoy es el día aceptable para ti. Hoy es el día de salvación. Dios quiere entrar a tu vida y quiere que vengas y formes parte de su iglesia, parte de su familia. Quiere perdonar tus pecados y Él tiene un plan maravilloso para tu vida, pero tú tienes que tomar una decisión, y la decisión tiene que ver con creer en Cristo Jesús. Si tú estás allá y dices, José Luis, a mí me gustaría eso, yo quisiera recibir a Cristo Jesús, me gustaría ser parte del pueblo de Dios, y yo sé, soy un pecador, una pecadora, yo quiero arreglar eso con Dios. Repite después de mi oración y dile al Señor de esta manera: Señor, en esta tarde yo reconozco mi pecado. Reconozco que he estado lejos de ti. Pero también reconozco, creo en Jesús, que Él es el Salvador del mundo, que murió por mis pecados, que fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Yo creo en eso. Y le recibo en esta tarde como mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por Jesús, porque Él ahora ha venido y me ha dado vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, quisiéramos saberlo. Te puedes comunicar, quizás nos puedes dejar allí en el chat un mensaje diciendo que tú acabas de orar, acabas de tomar la decisión, o quizás de manera privada nos puedes escribir. Nos gustaría saberlo para orar por ti o para explicarte más exactamente qué tiene que ver esto de recibir a Cristo Jesús, qué es lo que Dios tiene preparado para ti. Terminamos orando. Padre, gracias te damos por la oportunidad una vez más que nos has dado, Señor, y hemos tratado así de manera rápida ver un poco acerca de la nación de Israel y cómo tu pueblo, Señor, aunque esté endurecido en parte, pero luego tú le vas a restaurar y les vas a salvar, Señor. Van a volver a ser tu pueblo una vez que la iglesia haya partido, haya sido arrebatada de acá, Señor, haya entrado la plenitud de los gentiles, Señor. Padre, alabamos tu nombre, Señor. Bendícenos, guárdanos, y Señor, desde ya oramos por esta semana que viene por delante, que seas tú bendiciendo, guardando, guiando a cada uno. Protégenos, Padre Celestial, en medio de todo lo que estamos viviendo. Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido una bendición, hermanos, el poder haber llegado hasta tu hogar, solo animándote para que este próximo miércoles te nos puedas unir al culto, a la transmisión que vamos a estar haciendo a las 6:30. Así que te invitamos a que no te la puedas perder. Bendiciones.